Si miramos un mapa del mundo, hay algo que llama la atención rápidamente. Hay lugares donde vive muchísima gente y otros casi vacíos. ¿Viste esos puntitos, esas referencias que vemos al costado de los mapas, que indican que ahí hay una ciudad de determinada cantidad de habitantes, que ahí tiene la forma o el tamaño, alguna población de distintas dimensiones, sea en el mapa del mundo, sea en el mapa de un país, donde ahí ya tenés más referencias en este sentido, incluso localidades que no llegan a ciudad. No sé, tomás un mapa del planeta y por ahí tenés las capitales y las principales ciudades. Tomás un mapa de la Argentina y ya tenés más poblados o centros poblados marcados. Y si nos acercamos más a un mapa, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, podés encontrar incluso aquellos pueblos que no llegan a ser ciudades, pero también con una distribución bastante particular. Y si volvemos a lo global, nos preguntamos por qué algunas regiones concentran millones de personas y otras casi no tienen población. Es una cuestión natural, es histórica, es económica. Y en este episodio vamos a intentar responder a una pregunta clave de la geografía. ¿Por qué la población se distribuye de esa manera? No está la población mundial distribuida de manera uniforme. Tenemos grandes focos de concentración de la población, por ejemplo, Asia Oriental, Asia Meridional, Europa particularmente casi en su conjunto, y el sudeste asiático, de grandes conglomerados. Y después tenés grandes vacíos, desiertos, regiones polares, selvas densas, zonas de alta montaña. Por ejemplo, en Asia Oriental, ni hablar de lo que es Japón, uno de los grandes países en cuanto a población, a pesar de sus dimensiones, una alta densidad de población. Tenés también alguna parte de China, sobre todo donde está Shanghái, Beijing y algunas otras ciudades. Después tenés también algunos ejemplos que podemos encontrar en el sudeste asiático, lo que es, por mencionar, Singapur, Tailandia. Europa, casi de forma uniforme en su gran mayoría, en la gran mayoría de los países, encontrás una distribución bastante pareja, para no ser redundantes. Son países donde tienen ciudades de mediano tamaño en sus distintas regiones. Podemos ver el caso de Italia, de España, de Alemania, de Francia, por citar solo algunos. Después tenés los desiertos. En la zona del Sahara casi no vas a encontrar población, muy pocas ciudades en los países que están dentro de este desierto. Podés encontrar, por ejemplo, el caso de Canadá, donde tenés la gran mayoría de las ciudades, casi el 90% de sus habitantes, casi sobre la frontera con los Estados Unidos, porque el resto es prácticamente hielo durante todo el año, lo mismo que en la región de Siberia. Y podemos encontrar otros puntos del globo con características similares. Selvas densas. En el Amazonas no encontrás referencia de ciudades. Y las zonas de alta montaña, como en algunos casos que tenés población, que tiene que ver también con la forma de esa cadena. Y tenés el caso de los Andes, por ejemplo, que en algunos países tiene ciudades a gran altura. No es el caso de Argentina. En el Himalaya, imposible que haya ciudades. Durante mucho tiempo los factores naturales fueron los decisivos. Por ejemplo, en cuanto a clima, vas a encontrar mayor población probablemente en los climas templados y menor población en los climas extremos, sean de calor o de frío. En los relieves sucede algo similar. Vas a encontrar mayor población en las llanuras. En el caso de la Argentina hay una combinación
donde la mayor población se concentra en la llanura y a su vez en los climas templados, distinto a lo que es en este caso las montañas. Otro factor importante, la disponibilidad de agua, fundamental para la vida humana. Respecto a los suelos fértiles también sucede lo mismo. Por el contrario, donde el recurso del agua potable es más difícil de encontrar, es más lejano, es más escaso, en donde los suelos son menos productivos, que también aquí habría, si se quiere, una combinación, encontrás menos población escasa o nula. Por ejemplo, en el Valle del Nilo encontrás una alta concentración histórica en los márgenes. En el desierto del Sahara, una baja densidad. No todos los espacios ofrecen las mismas condiciones para vivir. Hoy los factores humanos son igual o más importantes que los naturales. Por ejemplo, en aquellos territorios que alcanzaron una mayor industrialización desde hace siglos, sobre todo a finales del siglo XVIII, donde se produce la revolución industrial, como lo fue en su momento Inglaterra o Gran Bretaña en su conjunto, parte de Europa Occidental, posteriormente Estados Unidos, algunas regiones de Brasil o incluso de la Argentina. Lo mismo sucede con el desarrollo económico y la infraestructura. Acá podemos mencionar buena parte de Asia, sobre todo lo que es Corea del Sur, Japón, como decía, también parte de China, el sudeste asiático que también lo habíamos mencionado, algunos puntos específicos de lo que es Medio Oriente, más allá de sus condiciones desérticas en su mayoría, pero donde tenés cierta infraestructura que permite concentración de población, cuestiones históricas, donde quizás por cuestiones vinculadas a puertos, ha concentrado la población y desde allí se ha distribuido en distintas regiones. Podemos tomar justamente el caso de nuestro continente o específicamente de lo que es Sudamérica, tomar como referencia incluso la ciudad de Buenos Aires, donde aquí nuevamente hay una combinación de factores, como te decía, o políticas estatales que fomentaron la concentración de la población en determinados lugares y quizás no hubo políticas para fomentarla en otras regiones dentro de un estado. Tenés Tokio, con una enorme concentración urbana, Nueva York, que es un nodo económico global, tenés las llamadas megalópolis, que es una megalópolis, rápidamente lo digo, cuando dos ciudades de importancia, de suma importancia, de millones de habitantes, prácticamente no tienen distancia entre sí y quedan, si se quiere, unidas. Es decir, que la población no vive donde puede solamente o donde quiere, sino donde hay oportunidades para hacerlo. Después tenemos otro factor, uno que fue clave, por ejemplo, en nuestro país, que hoy concentra más del 90% de la población en las ciudades, que fueron las migraciones internas, en este caso, donde la ruralidad ocupaba hasta hace 100 años una mayor presencia poblacional, y luego se produjo el éxodo interno hacia las ciudades cuando empezaron las políticas de industrialización y las mayores oportunidades, o también a nivel internacional, donde se produjeron distintos desplazamientos y luego ubicación. Y tenés muchísimas causas, las económicas, las políticas, las ambientales. Después hay cuestiones también que tienen que ver con enfrentamientos bélicos entre etnias, como en el caso de África, que ha provocado movilizaciones permanentes de un lado hacia otro. Y por supuesto, esto lo desarrollaremos más adelante cuando hablemos de migraciones en el próximo episodio.
Entender dónde vive la población no es solo un dato estadístico, es entender cómo se organiza el mundo, dónde están las oportunidades, dónde están las desigualdades. La distribución de la población no es algo casual, es el resultado de múltiples factores que se combinan a lo largo del tiempo. Es decir, tampoco todos esos factores, como indiqué antes, los puedes tomar aislados. Y entonces la pregunta queda abierta: ¿la gente vive donde quiere o donde puede? Este fue un capítulo de Ciencias Sociales en clave actual. Te espero en el próximo. Un abrazo muy grande. Antes de irme, te recuerdo que para seguir sosteniendo este espacio, si te gusta, si te es útil, no solo te invito a darle like a nuestro episodio, sino también puedes colaborar con un cafecito. Ingresás a cafecito.app/Profe Rodrigo y ahí puedes colaborar con un cafecito. Los episodios son todos gratuitos, pero bueno, es una gauchada que te pedimos.